regreso con más información aquí en TV Noticias 7.3 y en un improvisado meeting en los exteriores de su local partidario, Keiko Fujimori cuestionó el allanamiento fiscal a los inmuebles del partido Fuerza Popular. Además, negó que exista una doble contabilidad para ocultar dinero entregado por Odebrecht. Vamos a ver la nota. Todos estos abusos de ninguna manera nos van a debilitar. Al contrario, nos va a unir más y nos va a volver mucho más fuertes. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, negó que su agrupación tenga cuentas contables paralelas para presuntamente ocultar supuestos aportes de la empresa Odebrecht o de sus consorciadas. Es absolutamente falso que Fuerza Popular tenga una doble contabilidad. La copia legalizada y el original son iguales. Fuerza Popular y quien habla nunca ha recibido dinero, ni de Odebrecht ni de las consorciadas. Según información propalada por el portal Ojo Público, basándose en documentos de la Fiscalía, los libros contables presentados y exhibidos son falsos, lo que conllevaría a que el partido Fuerza Popular estaría ocultando y o fraguando su información contable. No quiero pensar de que están haciendo este allanamiento para tratar de mezclar y poner a todos en un mismo saco. Hacer un circo, un psicosocial. Fujimori cuestionó el trabajo efectuado por el Ministerio Público en 2 locales de su partido. No quiero pensar que porque hay una acusación constitucional presentada por Daniel Salaverry contra el fiscal de la Nación, están tomando actitudes vengativas contra nosotros. Héctor Becerril, vocero de Fuerza Popular, tuvo fuertes calificativos para el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Esos corruptos, coludidos con la prensa, con un gran sector de la prensa, y que tienen como operador a Pablo Sánchez, el fiscal que ha convertido a un gran sector del Ministerio Público en una organización criminal. El fiscal José Pérez, a cargo de los allanamientos, prefirió no comentar sobre su labor en estas investigaciones. De esta manera se retira el doctor José Pérez de su diligencia aquí en el Cercado de Lima y ha preferido no dar declaraciones a la prensa. Keiko Fujimori ofreció un meeting en los exteriores del local de Fuerza Popular del centro de Lima. Decenas de simpatizantes llegaron hasta este punto con pancartas y banderas. Muy bien, ahí estábamos viendo las imágenes sobre lo que había sido este meeting y las respuestas frente al allanamiento de los locales de Fuerza Popular. Vamos a hablar ahora sí con un experto para analizar la coyuntura, el tema y sobre todo la parte legal. Nos acompaña Michel García, el experto en temas de crimen organizado. Michel, bienvenido a TV Noticias 7.3. Y me gustaría, bueno, hemos venido hablando, las reacciones han sido muy emocionales y me gustaría hablar del tema legal. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo empieza esto de cero con el tema de las investigaciones al partido de Fuerza Popular? Bueno, el asunto es que toda investigación se genera por un hecho o por una denuncia o por una información que se genera de otro proceso. En ese caso, este proceso, esta carpeta fiscal se estaría generando por la información que se habría obtenido, ¿no? En los equipos electrónicos de lo que es las incautaciones. Estamos dentro de la investigación del tema Odebrecht. Correcto. De ahí se habría desprendido esa carpeta fiscal. Entonces, iniciar las investigaciones, obviamente ya con conocimiento de los investigados. Cuando hablas de esa carpeta fiscal, estamos hablando, porque también luego lo vamos a aclarar, una confusión de otros temas que se están mezclando de otra carpeta fiscal. Claro, ese es el tema. Lo que pasa es que a veces, como bien se decía antes, la idea es ilustrar a la población, ilustrar a los oyentes, a los televidentes, porque justamente con la claridad de estos hechos uno va a formarse una opinión. Muy bien. Entonces tenemos la investigación Odebrecht, que tiene muchas ramificaciones, y hablamos de esta primera carpeta fiscal, para hacerlo un poco didáctico y aclarar. Esta carpeta fiscal, ¿qué temas toca? ¿Qué investiga? Esta carpeta fiscal viene investigando, de acuerdo a la resolución que se ha publicado en los medios, está investigando el delito de lavado de activos. Ese es el delito por el cual se investiga. Entre las técnicas de investigación respecto a esos delitos, se habría generado justamente esta técnica de lo que es el allanamiento y la incautación de documentos y objetos electrónicos
para poder recoger toda información que favorezca a la investigación. Ahora, esto tiene un antecedente y vamos a hablar de la labor de los fiscales. Para que se dé este pedido de allanamiento es que hubo algo anteriormente. Claro, ¿qué pasa? Esta autorización o este pedido que es el Ministerio Público es un requerimiento que lo hace el juez. Obviamente el juez, al tener requerimiento descrito por el Ministerio Público, tiene que analizar y evaluar si efectivamente este pedido se encaja dentro del ordenamiento procesal y además amerita dentro del proceso de esta investigación brindar esa autorización de allanamiento e incautación. El juez tiene que evaluarlo. Ahora, muy bien, el pedido del fiscal, él puede pedir, honestamente puede pedir lo que él crea por conveniente. ¿Por qué? Porque él es un sujeto procesal. Lo que él necesita para llegar a la verdad. Por supuesto. Él tiene esa posibilidad. Pero es el juez quien da el filtro, quien le va a dar la autorización si es correcto o es incorrecto. Porque el juez no puede aceptar todo pedido del fiscal a sabiendas de repente que se pueda cometer algo injusto o de repente se cometa una vulneración a los derechos fundamentales, como la inviolabilidad del podría domicilio. darse en el allanamiento, por supuesto. Por ejemplo. En este caso el juez ha valorado, ha merituado, ha creído por conveniente que los elementos de convicción para poder autorizar este allanamiento es correcto, es prudente y bajo el razonamiento de este pedido, el juez Concepción Cargancho ha estimado, declara fundada este allanamiento y se ha autorizado. La autorización se ha expedido y dentro de ese periodo de 2 semanas que tiene la ejecución de esta medida, ellos han visto por conveniente ejecutar el día de ayer, ¿no? Como lo pudieron haber ejecutado mañana, pasado mañana, porque son 2 semanas, en ese espacio de tiempo pudo haber ejecutado por un lapso de 48 horas. Muy bien, y también en ese allanamiento tiene que estar la presencia del representante legal, en este caso del Partido de Fuerza Popular. Claro, más o menos la pregunta, ¿no? ¿Quiénes estarían presentes en las diligencias de allanamiento? Regularmente son los sujetos procesales. Cuando uno va a un domicilio, hace el allanamiento, con la persona con quien se encuentre en el inmueble, yo desarrollo la diligencia, con quien se encuentre. Puede encontrarse de repente la mamá, el papá, el trabajador, el empleado. No importa el rango del trabajador. Con quien fuera. Con él se desarrolla la diligencia, se entrega la resolución autorizada por el juez y se comienza a desarrollar toda la diligencia. Quienes posteriormente se pueden incluir en esta diligencia, porque obviamente hacen las llamadas, porque a muchos les sorprenden entrar a su domicilio, ¿no? Se pregunta, y entonces para poder escudarse y protegerse llaman a los abogados, a las partes. Solamente pueden ingresar los sujetos procesales y los abogados. Demás personas que no estén autorizadas o no forman parte de esta investigación no podrían ingresar. Bueno, salvo que también en su oportunidad el fiscal lo autorice. ¿No? Pero por cuestiones estrictamente legales no podrían ingresar más allá de quienes no forman parte de la investigación. Si el fiscal ha visto por conveniente el ingreso de otras personas, es decisión de él. Significa que esa autorización judicial se ha extendido para el ingreso de otras personas. Me imagino que ha habido un control, ¿no?, de no obstruir la diligencia, porque el ingreso de otras personas muchas veces tiene la finalidad de obstruir, pero si no han obstruido la diligencia, simplemente han sido meros observadores bajo el desarrollo de esa diligencia, significa que el fiscal lo ha visto por bien, ¿no? Claro, porque lo que se estaba comentando un poco era la presencia de la congresista Bartra, ¿no? Es decir, bueno, es parte de presidenta de la comisión que está investigando y está ahí. ¿Esto es legal? Claro, como le digo, en la diligencia solamente intervienen los abogados y las partes procesales y de aquellos que tengan algún interés. Por ejemplo, una persona que tenga la llave del inmueble, de un cajón, de un armario, etc. Después no pueden ingresar nadie más. Ya si el fiscal ha autorizado el ingreso o la permanencia en el lugar donde se desarrolla la diligencia, es bajo responsabilidad. Ese Ahora, es el tema. cuando hablamos del allanamiento, estamos también hablando ahora de un tema que no se ha visto antes, ¿no? Si es que hay precedentes de... El allanamiento es una diligencia, es una medida, es una técnica de investigación que se da en todos los procesos. Exacto. Lo que están diciendo es nunca se ha dado a un partido político. Partido político. Esa es una excepción o es la primera vez que se puede observar, ¿no? Pero vamos a entender, no se trata del allanamiento a quien se hace, ¿no?, sino el allanamiento como técnica. Como técnica se puede hacer en cualquier momento, más aún en los casos de crimen organizado, en los casos contra organizaciones criminales, en los casos complejos, ¿no?
para desarticular o para poder enterarse con respecto a los hechos que se vienen investigando, es necesario hacer la diligencia. Eso por eso que el juez muchas veces recibe los requerimientos de lo que es señalamiento de manera continua, porque es un pan de cada día, como hacer un interrogatorio, una declaración, y un lo testigo. que se hace es ingresar y sacar toda la documentación, todas las computadoras para encontrar alguna prueba de este punto de inicio de lo que se está investigando. Lo que se tiene que incautar es necesariamente y estrictamente lo relacionado al fin o al medio de prueba que yo deseo obtener. Yo no puedo incautar, no puedo registrar documentos, ambientes que no guardan relación con la investigación. Pero obviamente para arribar a esa decisión que guarda relación o no, obviamente yo tengo en el allanamiento, en el desarrollo de esa diligencia, yo tengo que revisar absolutamente todo el inmueble. Baños, comedores, debajo del piso, pegados a la pared, pasillos, todo tengo que revisar. ¿Por qué? Porque las personas investigadas muchas veces, y el fiscal ese por experiencia propia sabe, de que cuando uno afronta contra estas personas a quienes se les investiga, muchas veces esconden los documentos, esconden los chips, las memorias, esconden los CDs, esconden. Entonces, como uno ¿Estamos sabe... hablando de teléfonos celulares? Por supuesto, porque eso contiene memoria magnética. O sea, pero teléfonos celulares que pertenezcan a la organización, más no a las personas. Por supuesto, no está el registro personal no se ha autorizado. Se ha autorizado todos los bienes o todos los instrumentos, todos los documentos que se encuentren dentro de ese domicilio que ha señalado el juez. Pero se revisa todo. He podido observar que se cuestiona, ¿no?, por qué se revisa la cocina, las bibliotecas. Claro, y esa diligencia se revisa absolutamente todo. Claro, acá no estamos tratando del tema político, sino estamos tratando del tema legal y el tema de la técnica la forma del como se hace una allanamiento. diligencia. Ahora, el partido, por supuesto, Fuerza Popular, y lo hemos visto a través de los medios de comunicación, se ha manifestado. De hecho, a ver, un momentito, estamos en contra y eso tiene que ver con un tema de revancha política, ¿por qué no investigan a todos? De la parte legal de Fuerza Popular, ¿cuál es esa posición que debería de tener según el análisis que está viendo usted? Técnicamente, cualquier persona jurídica, persona natural, una asociación, un partido político, a nadie le va a gustar que ingresen a su domicilio, a nadie. Ni el propio investigador busca o necesita ese ingreso de manera muy aparentemente, ¿no?, abusiva, porque el allanamiento es así, se ingresas a tu dormitorio, a tu sala, y uno se sorprende con esta acción. Pero el asunto es, más allá de hacer un reclamo con respecto al por qué ingresaron o por qué la forma como lo hicieron, yo creo que ellos deberían adoptar más bien una reacción legal. ¿Qué hacemos, legalmente o técnicamente, qué hacemos ante esta orden de allanamiento? Una de las medidas, creo por conveniente, que deberían haber reaccionado, y me imagino que ya lo habrán hecho, es el tema de la apelación. Este es un auto, es una resolución. La resolución es impugnable. Toda resolución es impugnable, entonces lo que tienen que hacer es impugnar para que el superior lo revise. Pero lo evalúe. a ver, esta impugnación se tendría que dar cuando sale la resolución antes de ejecutar. No, ¿O se ejecuta, le notifican en el momento de la ejecución del allanamiento la medida que fue ordenada por el juez. Los abogados o el equipo técnico legal de una persona natural o jurídica, cualquiera que fuera, tiene que revisar y evaluar si esa resolución está bien dada. ¿Y está bien dada? Mira, ¿qué pasa? Esa información, honestamente, uno lo ve parcialmente por los medios. ¿Ya? No lo ve en su integridad. O sea, y obviamente a veces lo divulgan parcialmente en favor o la información es distorsionada. Yo lo digo porque a la hora que nosotros informamos, o sea, siempre hay que ir... Pero vemos extractos, no vemos el contenido. Y uno como abogado tiene que revisar el contenido mínimo de ese documento. Pero justamente quienes son partes en esa investigación tienen el acceso completo a toda esa resolución. Y lo mínimo que uno que tiene que hacer es evaluar. Me imagino, para efectuar un reclamo, como se viene haciendo por parte de este partido político, debería revisar o habrá advertido algún error. Porque si no hubiera error, uno no reclamaría, más bien se allanaría y brindaría todas las facilidades. Pero si hay un reclamo, tengo que actuar técnicamente. Y uno de ellos es la apelación. Y muy bien, usted dice, pero ya se ejecutó. Sí, pero el superior puede revocar esa medida y esos elementos, esos instrumentos documentales que se ha recabado, que se ha incautado, tiene que ser devuelto, y la actividad probatoria que supuestamente... Pero luego de haberlo revisado, no, o cuando claro, uno apela dice, no puedes tocar, no puedes leer, no puedes ver. Claro, mira, el mecanismo yo incauto ¿Ya? y la apelación está en camino. Si el juez superior revoca esa medida, lo que tiene que hacer el Ministerio Público es devolver los bienes incautados, y cualquier actividad, pericia o toma o captación de documentos ya no tiene valor.
Ya no O sea, tiene yo valor. me enteré de algo aquí y viene la apelación y digo, ahí dejo, no puedo leerlo ya. Tiene que devolver, por supuesto, lo tiene que devolver. Y ese documento que habías encontrado y que de repente reforzaría las presunciones que tú tenías al momento de hacer el requerimiento, eso ya no puedes valorarlo, ya no va a servir como elemento de prueba para el futuro en esa investigación. Esa es la relación técnica que tiene que hacer. Ahora, doctor, ¿cómo vemos este tema de lo que está pasando legalmente? Porque hay todo un movimiento legal en esos últimos tiempos en todo lo relacionado a lo político. Y antes era como que la justicia funciona para algunos. ¿Qué está pasando en nuestro país con el tema de lo legal, de los derechos de las personas, de la democracia, de los partidos políticos? Porque lo que finalmente queremos es que este Perú, llegando al Bicentenario, sea un Perú sólido, un Perú que no tenga elementos de corrupción, y creo que todos estamos tratando de ir hacia ese lado, claro. Pero la parte legal es fundamental para el avance de un país. Claro, en ese caso para la lucha frontal contra la corrupción, porque es la corrupción que va de la mano con todo ello, no solamente debe involucrar al sistema judicial, en este caso el fiscal, el juez, debe involucrar a todos, al ciudadano. ¿Por qué? Porque el ciudadano conoce de un hecho donde se haga comisión de delitos de corrupción, tiene que denunciarlo, tiene que poner en conocimiento. Y así sucesivamente. Esta reacción, en este caso del juez Concepción Carguancho, es muy buena, es un mensaje a los demás operadores de justicia, de que cuando uno actúa, de ser correcto la resolución como se hubiera emitido, cuando uno actúa correctamente, ajustada a la ley, no debe temer ninguna represalia. Y en ese caso el juez será un ejemplo para los demás jueces que tienen que ajustarse a la ley y no deben temer contra nadie cuando van a tomar una decisión, sea de esa naturaleza o de otra, ¿no? Pero tienen que estar apegada a la ley. Y si no puede, obviamente la decisión no tiene que ser contaminada por ninguna otras cuestiones subjetivas, ¿no? Y legalmente en un proceso, ¿cuánto tiene valor la palabra? Es decir, o lo que yo puedo interpretar frente al no tener pruebas. Es decir, yo le puedo decir a usted, sí, mire, yo estuve tal día en tal lugar, no recuerdo muy bien, y no encontramos prueba al respecto. O sea, ¿cuál es el valor de la palabra frente a un proceso? Porque, claro, lo escuchamos mucho. Sí, yo dije, yo no estuve, yo no me acuerdo. Y frente a un proceso, por estamos hablando de la parte, todo vale. Todo vale, pero no solamente esa versión o ese discurso va a ser como único elemento de prueba que va a transitar por todo el proceso. Eso tiene que ser corroborado con los otros elementos de comisión paralela, ¿no? Para poder reforzar ese dicho, ¿no? Pero todo vale. Mientras todo esté dentro del margen de la ley y se haya recibido ese elemento de prueba bajo los cánones del Código Procesal Penal, todo vale. Pero tiene que ser reforzado por otros elementos, ¿no? Muy bien, entonces estamos para hacer un cierre de ese tema, que eso es el tema del allanamiento es una técnica de investigación que se utiliza desde siempre para llegar a obtener información, que esa hipótesis con la cual partimos podamos decir es verdad, se incurrió en tal delito o no. Claro, por supuesto, es una técnica. Por ejemplo, usted debe tener conocimiento con respecto a los megaoperativos que salen. Claro. Dentro de ello, incautación y allanamiento. En toda la diligencia se va a dar y se tiene que dar. Nada más es cuestión de que, como le digo, los abogados tienen que revisar si esta diligencia se ha hecho correctamente, y eso nace desde el requerimiento y desde la resolución que determina el juez. Esos son los puntos de partida que tiene que evaluar. Muy bien. Y por el otro lado, el Partido Fuerza Popular tiene que haber visto algo en la resolución con lo cual no está de acuerdo para solicitar la apelación. Por supuesto. Claro, y esa decisión técnica reforzará cualquier reclamo que hubieran efectuado, ¿no? Porque esa decisión técnica es la que le va a respaldar. Pero, mira, lo he podido revisar la resolución de manera muy ligera y de manera parcial, fraccionada. Yo he podido advertir más o menos, creo que puede ser un error, A ver. Pero, lo escuchamos, doctor. pero al final y al cabo es una cuestión que hay que revisar de manera íntegra. Puede ser posible un tema condicional. Por ejemplo, en la parte resolutiva de esa resolución ordena, ¿no?, el allanamiento. El Código Procesal Penal en el artículo 214 y los siguientes que habla respecto a ese tipo de resoluciones hablan sobre los apercibimientos. ¿Qué significa? Significa que cuando una persona, por ejemplo, yo voy a la puerta del inmueble, toco la puerta, no me abren, no me permiten ingreso, entonces viene el desarraje. O cuando una persona obstruye, impide el desarrollo de esta diligencia, puedo yo intervenirlos. Entonces, son los apercibidos, son las sanciones que se va
tomar en el momento que se ejecuta la diligencia. Ya. Son las obstrucciones, por ejemplo, si hay una obstrucción, hay una imposibilidad de apertura de esa... Que también puede ser por ignorancia. Por Yo soy supuesto. trabajador de limpieza y a mí me han dicho que no entra nadie nunca. Y lo impido. Ya. ¿No? O simplemente no abro la puerta y solamente atiendo por la ventana. Entonces, la norma precisa que ante esas imposibilidades se tienen que aplicar los apercibimientos. Regularmente, en los allanamientos siempre se ordena el allanamiento y el descerraje. ¿Por qué? Porque para allanar, previamente hay que tocar la puerta, si te permiten, ingresas, si no, Y si no, igual tengo que rompe entrar. la puerta. Ya. Ese romper la puerta es un sinónimo de una orden de descerraje. Yo no he podido advertir el término del descerraje, ¿no? Pero imagino que no habrá sido necesario el desarrollo de esa autorización, porque buenamente las personas quienes han encontrado le han abierto la puerta. Pero ¿qué pasaría si no le hubieran abierto la puerta? Tendrían que romper la puerta y para romper tengo que tener la autorización. En la resolución. Obviamente, el principio de literalidad en una resolución interesante es punto, básica, Vamos es a básica, ver si es podemos básica, averiguar ese es básica. punto. Entonces, por eso digo, pero me parece que en este caso de buena manera le han abierto la puerta y voluntariamente le han permitido el acceso, ¿no? Bueno, de verdad, le agradecemos muchísimo por la entrevista. Creo que hemos aclarado y sobre todo, como siempre lo decimos, la parte legal, ¿no?, de lo que tiene que ser, porque es un tema político, está totalmente Claro. politizado Está y lo que muy queremos politizado. es llegar, por supuesto, a la parte legal. ¿Qué es lo que legalmente se puede realizar? ¿Qué es lo que ha sucedido para también poder entenderlo y analizar luego ya socialmente y políticamente? Le agradecemos al doctor Michel García, experto en temas de crimen organizado, por estar aquí. Ha sido una Gracias. clase, creo, totalmente didáctica. espero, Muchas espero. gracias.